tejido estático, es un tejido constantemente activo que está regulando nuestra presión arterial. Aquí en este cuadro entonces vamos a ver los dos sistemas opuestos, el sistema de la angiotendincina y el sistema de la bradiquinina, que regulan a nivel del endotelio el estado de vasodilatación o de vasoconstricción, que vuelvo a decir, en condiciones fisiológicas se mantiene en equilibrio. Sin embargo, la relación que tiene con la hipertensión arterial es que se ha observado que los pacientes hipertensos, los pacientes con hipertensión, no tienen una inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona, es decir, falla este sistema regulador, el sistema de las bradiquininas. Existe entonces una predominancia, una mayor acción vasoconstrictora en relación a una acción vasodilatadora que se pierde o está disminuida en los pacientes hipertensos. El sistema de la bradiquinina convierte el quinidinógeno en bradiquinina y la bradiquinina actúa inactivando péptidos sobre el endotelio vascular para que produzca fundamentalmente vasodilatación a través de sustancias poderosas vasodilatadoras como el óxido nítrico y la prostacyclina. Si hay una falla en el sistema de las bradiquininas, va a haber una predominante acción del sistema angiotensina y por lo tanto un paciente va a tener hipertensión relacionada a niveles inapropiadamente altos de renina. Es decir, el paciente va a tener una hiperreninemia. También hemos visto la relación de la presión arterial con el sistema nervioso simpático y el estrés. Bueno, hemos hablado algunas veces sobre la personalidad tipo A, aquella personalidad que es ansiosa, que tiene ciertas características, aumento, tendencia a tener taquicardia, tendencia a tener sudoración de las manos, ansiedad, insomnio, aumento de la secreción de ácido clorhídrico por estrés, por lo tanto, acidez, tendencia a las úlceras, también tendencia al estreñimiento o a las crisis de diarrea. Es una personalidad característica, o también cuando estamos, entre comillas, estresados. En realidad se trata, en definición de esta palabra, de una realidad que implica una situación de mayor concentración de sustancias simpáticas, noradrenalina y adrenalina. Y en la regulación de la presión arterial hemos visto que existen mecanismos de acción rápida que regulan la presión arterial y otros de acción más lenta. El principal mecanismo de acción rápida es el sistema simpático. ¿A través de quién? A través de la noradrenalina y adrenalina. Entonces, este mecanismo de regulación de la presión arterial se regula por la presencia de los vasoreceptores que tenemos a nivel del arco aórtico y del seno carotídeo. Ahí hay receptores de presión. También tenemos vasoreceptores de baja presión a nivel de los vasos sanguíneos cardiopulmonares. Ahí nosotros vamos a ver que la disminución o el aumento de estas sustancias van a provocar modificaciones como aumento en la frecuencia cardíaca, aumento en el volumen sistólico, vasoconstricción y por supuesto aumento en la secreción de renina. Es decir, no es falso que dicen que tienes que relajarte, te va a subir la presión arterial, o como
recompensa es que aprenda mecanismos de relajación, yoga, manejo de respiración, mindfulness, porque la mente, el cerebro, en un estado de excitación, de estrés, va a producir todos estos cambios, pero fundamentalmente hay un incremento en la secreción de renina. De ahí que todas estas alteraciones son las que se manifiestan en el paciente como esa situación que les mencionaba, una respuesta física ante determinados estímulos repetidos como frío, miedo, cansancio, angustia, que hacen que esta persona pues esté como sintiéndose acosada, angustiada, sin salida, y que determinan una serie de alteraciones físicas en el paciente. ¿Cómo lo vamos a explicar fisiopatológicamente? Básicamente partimos de que al haber un aumento en la concentración de mediadores simpáticos que van a determinar aumento en la frecuencia cardíaca y vasoconstricción con un aumento del tono vascular, vamos a ver que hay tanto aumento del tono simpático y al mismo tiempo disminuye el tono parasimpático. El aumento del tono parasimpático tiene diferentes mecanismos a largo plazo. No estoy hablando de que en este momento me pongo nerviosa, pero después me tranquilizo. No, estoy hablando de esa persona que es constantemente estresado. Hay un aumento en el metabolismo, hay un aumento en la producción de catecolaminas que dan lugar a aumento de renina, aumento de angiotensina 2, hay un aumento en la insulina y aumento de las hormonas relacionadas al estrés, como los corticoides endógenos, que son también retenedores de sodio. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial y aumenta la velocidad del flujo sanguíneo. Al aumentar la tasa metabólica, entonces, este paciente va a ir presentando cambios a nivel endotelial, lo que se llama disfunción endotelial o remodelación arterial. Va a haber la adrenalina y la noradrenalina también hacen que haya una respuesta al estrés con un aumento en la concentración de la glucosa sanguínea. Es un efecto también que tiene como parte de los cambios por el aumento del tono simpático. Y el paciente que tiene una mayor concentración constante de glucosa en sangre va a tender a desarrollar diabetes, o también va a tender a tener una ingesta ansiosa constante que va a hacer que la paciente o la persona aumente de peso. Ese aumento de peso en que se va a traducir también en un mayor requerimiento de insulina, lo cual termina desencadenando mayor estímulo simpático, mayor glucosa en sangre, mayor ingesta de alimentos, mayor glucosa en sangre, mayor esfuerzo del páncreas para producir insulina, lo cual termina agotando el páncreas y el paciente termina haciendo una diabetes. El aumento del tono simpático por aumento de las catecolaminas va a producir cambios a nivel del endotelio vascular que van a terminar en lo que se llama remodelamiento endotelial, remodelamiento miocárdico, y el paciente entonces va a tener hipertrofia endotelial e hipertrofia miocárdica. Si hay un aumento en la frecuencia cardíaca, un aumento en la presión arterial en un miocardio que está ya alterado, el paciente va a tener arritmias, va a desencadenar arritmias, va a desencadenar isquemia tisular con cambios locales en la concentración de oxígeno. El aumento del tono simpático también va a provocar
una vasoconstricción en el paciente y va a hacer que, habiendo un remodelamiento endotelial, haya una alteración endotelial que predispone también a la trombosis. ¿Por qué? Porque el endotelio es parte de los mecanismos que controlan y regulan la formación de coágulos, comenzando por la agregación plaquetaria. Entonces, un paciente que tiene disfunción endotelial también pierde esa capacidad de regulación del sistema intrínseco de coagulación, pierde la capacidad de regulación a nivel endotelial y por lo tanto hay una predisposición a trombosis. Les hablaba yo de que otra condición que se relaciona con la hipertensión arterial es el desarrollo de síndrome metabólico. El síndrome metabólico no es una enfermedad, sino es el conjunto de factores de riesgo cardiovascular que se presentan en una sola persona en un mismo momento. Esto significa que una persona en determinado momento puede tener obesidad, hiperinsulinemia e hipertensión. No están separados, entonces, el peso, los niveles de glucosa y la concentración de insulina plasmática en el desarrollo de la hipertensión arterial. De hecho, la concentración de insulina en sangre es uno de los factores más importantes que se relacionan con la enfermedad cardiovascular y la hipertensión. Nosotros sabemos que la obesidad es un factor independiente de riesgo para el desarrollo de hipertensión arterial, el desarrollo de diabetes, el desarrollo de trastornos del colesterol, triglicéridos y derivados, que se llaman dislipemias. Esta relación no es una relación sencilla y se desconocen todavía los mecanismos exactos por los cuales una persona desarrolla ciertos grados de obesidad. Sin embargo, lo cierto es que la hipertensión arterial no debería considerarse primaria o de etiología desconocida, como la habíamos definido, en un paciente que tiene obesidad. Es decir, en este paciente que es obeso, la hipertensión dejaría de ser una hipertensión esencial, porque existe una relación estrecha entre la obesidad y la hipertensión arterial como causa de enfermedad vascular. Sin embargo, en tanto no se modifiquen los conceptos, pues hablamos de factores de riesgo cardiovascular en los cuales están la obesidad, la hipertensión y la hiperinsulinemia. El síndrome metabólico implica trastornos en la concentración de lípidos, hipertensión, niveles altos de glucosa o diabetes diagnosticada, hígado graso, no alcohólico por supuesto, ovario poliquístico, mayor predisposición a cáncer, mayor predisposición a la demencia. Fíjense, todas estas circunstancias son condiciones, más bien todas estas condiciones las vemos todos los días. Todos los días vemos que es hipertenso y es obeso, es hipertenso y se relaciona mucho con la demencia precoz, obesidad y diabetes, diabetes e hipertensión arterial, diabetes y dislipemia y demencia, dislipemia e hipertensión, dislipemia, hígado graso. Todas son condiciones que vemos constantemente, todos los días.
Y pareciera que hay una causa que encadena todas estas situaciones. Y esa causa es aparentemente la insulina, la hiperinsulinemia. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales la insulina en exceso interviene para llevar a un paciente hacia la enfermedad vascular, hacia la hipertensión? La insulina influye sobre el volumen, la resistencia periférica, el inotropismo y la relación entre los agentes neurohumorales. ¿Cuáles son todos estos agentes? Noradrenalina, adrenalina y el sistema de las pradicilinas que acabamos de conocer. La insulina está mediando o influyendo en estos factores que son netamente cardiovasculares. Además, la insulina aumenta la reabsorción de sodio a nivel del riñón en los túbulos controlados proximal y distal. ¿Qué hace el aumento en la reabsorción de sodio? Aumenta también el volumen intravascular. Deprime la actividad de las bombas de sodio de hidrógeno, llevando a una alcalosis intracelular. Y esta alcalosis intracelular activa factores de crecimiento, aumento en la síntesis de colágeno, aumento en LDL colesterol, provocando lo que se llama una enfermedad endotelial. Altera el endotelio, provocando lo que se llama disfunción endotelial y predisposición para la formación de estas placas que se llaman placas lipídicas o placas de colesterol, que van a determinar posteriormente infarto agudo de miocardio, accidentes cerebrovasculares u otro tipo de lesiones isquémicas. Disminuye la actividad de la ATPasa, de las bombas de sodio y potasio, dando lugar a que se acumule calcio. ¿Y qué veíamos cuando hablábamos de la contracción cardíaca? Que es dependiente de la concentración de calcio. Entonces, si la insulina también regula o predispone a un acúmulo de calcio intracelular, hace que haya un aumento en la sensibilidad a las catecolaminas y a la angiotensina 2. Determina entonces estado de vasoconstricción o una mayor fuerza de contracción cardíaca. Como dice aquí, aumenta el inotropismo, aumenta la resistencia periférica. Entonces pareciera que es la insulina, pero no la insulina como tal, sino el estado que se llama hiperinsulinemia, porque todo en condiciones fisiológicas tiene un equilibrio saludable, pero cuando se pierde este equilibrio es que va a desarrollar trastornos, como en este caso la hipertensión arterial. Existe esta hipótesis que se llama hipótesis de Landsberg, que habla de que la resistencia a la insulina y como consecuencia de ello la hiperinsulinemia es un mecanismo compensador para evitar el almacenamiento de exceso de grasa o de azúcares en la obesidad, y que además produce una estimulación simpática que aumenta la termogénesis. ¿Para qué? Para disminuir el incremento de peso. Y la hipertensión sería una consecuencia de esta hiperactividad simpática. Lo cierto es que la hiperinsulinemia desencadena aumento de estas sustancias que las conocemos de forma sencilla como vasoconstrictoras o hormonas dependientes de la actividad simpática. Vemos entonces que la resistencia a la insulina
va a determinar niveles altos de insulina en sangre. Los niveles altos de insulina en sangre van a actuar sobre el sistema nervioso simpático y van a actuar sobre el endotelio. Sobre el sistema nervioso simpático aumentan este tipo de mediadores que van a también activar a nivel renal una mayor retención de sodio. Una mayor retención de sodio aumenta el volumen y aumenta la presión sanguínea. A nivel endotelial disminuye la concentración de óxido nítrico y por lo tanto altera el equilibrio entre vasoconstricción y vasodilatación, haciendo que haya un estado de vasoconstricción que también va a elevar la presión sanguínea. En resumen, volvemos a ver que la hiperinsulinemia altera tanto la resistencia periférica total como el volumen sanguíneo, los dos elementos que determinan la presión arterial. Un poco más en detalle, vemos la relación entre insulina y sodio, lo que hablábamos al principio. El aumento de sodio es un factor relacionado al desarrollo de hipertensión arterial. Existe, ahora vamos a ver, una relación entre el sodio y la insulina. Imagínense una persona que tiene padres hipertensos, que consume más de 100 milimoles por día, que además tiene obesidad y que además tiene hiperinsulinemia. O sea, estamos sumando factores importantes en la regulación de la presión arterial que están jugando en contra para que esa persona sea hipertensa, tenga síndrome metabólico y tenga todas las complicaciones derivadas de la hipertensión arterial. En las personas con sobrepeso, en las personas obesas, se ha demostrado que existe un aumento de sodio. Este aumento de sodio también se ve en los pacientes con diabetes tipo 2, en la diabetes no insulino dependiente. La hipertensión que se desarrolla en el paciente obeso es sodio sensible, es decir, el paciente obeso está dentro de ese grupo de personas que hemos visto que son sodio sensibles, una mayor sensibilidad a la acción endotelial de sodio. La presión arterial, por ejemplo, en adolescentes obesos es altamente dependiente de la ingesta de sodio, vinculada a la sensibilidad de esta y directamente relacionada a la hiperinsulinemia, directamente relacionada además a un aumento del sistema renina-angiotensina que da lugar a un hiperaldosteronismo, que hace la aldosterona como efecto final, retiene sal y retiene volumen, ¿no? Y aumento del tono simpático que se observa desde jóvenes en pacientes obesos. Entonces, la obesidad ha aumentado en algunos países hasta un 300%, la obesidad infantil y de jóvenes. Realmente se viene, como ya se ve en muchos países, México y Estados Unidos, una epidemia incontrolable de pacientes jóvenes que tienen obesidad, que ya son hipertensos, que ya son diabéticos, que ya han desarrollado rápidamente hipertrofia miocárdica, enfermedad miocárdica, que han desarrollado hipertensión arterial, que han desarrollado trastornos relacionados a la hipertensión arterial. La obesidad también se vincula al sistema nervioso simpático. La hipertensión arterial se relaciona a la obesidad por otro sistema que está alterado en los pacientes que tienen obesidad, que es el sistema regulador
que tiene que ver con la leptina. La leptina es una sustancia reguladora del apetito, reguladora de la pérdida o ganancia energética, es decir, reguladora de la pérdida de grasa o ganancia de grasa. Esta leptina es producida por los adipocitos, es decir, producida por el tejido graso, y tiene como función evitar la acumulación de grasa. ¿Cómo evita la acumulación de grasa? Por un efecto a nivel del sistema nervioso central que produce saciedad. Cuando uno come, hay un momento en que se siente lleno. Esa es una sensación cerebral. Se llama saciedad. Por eso dice que estoy saciado, ¿no? Me llené, me he saciado. Pero es una sensación mediada por la leptina. Los pacientes obesos tienen un trastorno en la leptina, tienen una disminución de la leptina en sangre, por lo tanto, tienen un nivel de saciedad disminuido, no se llenan o se llenan muy difícilmente. Este sistema de la leptina actúa de forma errada en el paciente obeso. El paciente obeso no es porque quiere ser obeso. El paciente obeso es porque tiene un sistema de regulación del apetito y la saciedad alterado. Es decir, es un trastorno mediado por sustancias que actualmente está mejor enfocado y están comercializándose ya productos que actúan a nivel de la leptina o de otro sistema que es este que se llama péptido relacionado a los aglutíes, que son mecanismos que actúan también en balance. Unos producen saciedad, otros producen hambre. Unos producen pérdida de peso, otros producen ganancia de peso. Este sistema está en equilibrio en las personas que tienen un peso regular, pero está alterado, por ejemplo, en las personas que tienen obesidad mórbida, o alterado en aquellas personas que son extremadamente delgados, en las personas que tienen anorexia. No es cualquier tipo de obesidad la que se relaciona estrictamente con la hipertensión, sino es la obesidad tipo androide, la obesidad que acumula grasa a nivel abdominal. Esta es una obesidad androgénica u obesidad androide, y este tipo de obesidad androide es típica de la resistencia a la insulina, de la hiperinsulinemia. Entonces, son factores que no están actuando aislados, están relacionados, todos, para desarrollar hipertensión arterial. Fíjense que como la obesidad central da lugar a que haya una resistencia periférica a la insulina, y ya hemos visto que produce la insulina, la resistencia periférica a la insulina, que va a dar lugar a una hiperinsulinemia. Y la hiperinsulinemia aumenta el tono simpático, retiene sodio, produce hipertrofia vascular y da lugar a hipertensión y a remodelación endotelial y a remodelación miocárdica. Y hemos hablado tanto del endotelio, ¿no? Hemos hablado realmente del efecto de la sal, del efecto de la insulina, del efecto de la glucosa, del efecto de la concentración de lípidos sobre la pared endotelial, del efecto del tono simpático sobre el tejido endotelial, del sodio y tejido endotelial, del calcio y tejido endotelial, del sistema renina-angiotensina y endotelio, ¿no? Entonces vamos a ver qué importancia
tiene el endotelio en la hipertensión arterial. El tejido endotelial, entonces, es la capa monocelular interna de los vasos sanguíneos y tiene un rol preponderante, fundamental en la hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque es aquí donde se va a regular la presión arterial y es aquí donde se van a producir los trastornos de desequilibrio en el control de la presión arterial. Este tejido endotelial constituye el órgano más extenso de todo nuestro cuerpo y es un laboratorio donde localmente se producen sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras, sustancias proinflamatorias y sustancias antiinflamatorias, sustancias protrombóticas y sustancias antitrombóticas. Localmente el endotelio, entonces, tiene un equilibrio entre sustancias vasodilatadoras como el óxido nítrico y sustancias vasoconstrictoras como la endotelina. Además, la capa endotelial evita la formación de trombos, evita el proceso inflamatorio. Sin embargo, cuando el endotelio se altera, se pierden estas cualidades. De ahí que un endotelio dañado predisponga a la trombosis, predisponga a la formación o depósito de partículas de colesterol. A nivel del endotelio, entonces, se produce un equilibrio entre sustancias vasodilatadoras, vasoconstrictoras, proinflamatorias, antiinflamatorias, protrombóticas y antitrombóticas. Este endotelio es agredido cuando hay hipertensión arterial. Y es agredido no solamente por los factores que les he mencionado, sino también por algo tan frecuente como es el tabaquismo, el aumento de los niveles de colesterol y triglicéridos, el aumento en el consumo de sustancias hidrocarbonadas, glucosa, es agredido en la diabetes y en otras sustancias como la hiperhomocistinemia, de tal manera que vamos a ver que el endotelio es el órgano que sufre en diferentes circunstancias extremadamente frecuentes. Dentro de las funciones del endotelio, entonces, está que es una superficie no trombogénica, es decir, normalmente el endotelio está, la sangre no forma coágulos en condiciones fisiológicas. Produce sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras. Produce factores capaces de modificar la expresión de protoongogénesis que regulan la matriz, que dan lugar al crecimiento de la matriz fibrosa y el tejido muscular. Es decir, mantiene su estructura normal, evitando que haya una proliferación de fibras musculares. Modula las sustancias que son normalmente intercambiadas entre ellas el oxígeno, modula la presencia de lipoproteínas, evitando el depósito, pero también evitando la formación de estas placas que se llaman placas de ateromatosis. Además, influye en la función plaquetaria e influye en la coagulación. Y este gráfico es muy importante. Fíjense cómo el endotelio normal tiene control sobre la presión arterial, tiene propiedades antitrombóticas, propiedades antiproliferativas, controla la hemostasia, controla la fibrinolisis, controla la agregación plaquetaria, evita la aparición de nuevos vasos sanguíneos, la antiangiogénesis, y también regula el metabolismo de las lipoproteínas. Eso en el endotelio normal. En el endotelio enfermo,
se pierden todas estas características. Por lo tanto, en el endotelio enfermo, dañado por la hipertensión, dañado por la hiperinsulinemia, por la presencia de exceso de colesterol, el desequilibrio entre sustancias vasodilatadoras como el óxido nítrico y la endotelina, que es vasoconstrictora, van a dar lugar a esto que se llama disfunción o enfermedad endotelial. Cuando este endotelio se enferma, pierde el equilibrio entre todas estas sustancias, pierde el equilibrio entre sustancias protrombóticas, antitrombóticas, y pierde el equilibrio entre el intercambio de sustancias como el oxígeno a nivel periférico. ¿Cuál es la relación entre la disfunción endotelial y la hipertensión arterial? La disfunción endotelial, el endotelio enfermo, aumenta la resistencia vascular periférica, principalmente en las pequeñas arterias. Determina este aumento de la resistencia periférica principalmente en las arterias pequeñas al desarrollo precoz de demencia. Cuando le hacen una resonancia a un paciente, digamos, de 70 años con trastornos en la memoria o con síntomas de demencia precoz, se pueden observar microinfartos por precisamente vasoconstricción o un aumento de la resistencia muscular periférica en las pequeñas arterias. Contribuye entonces a complicaciones vasculares ya de arterias medianas y grandes, por ejemplo, infarto por miocardio, aterosclerosis y envejecimiento. Hay una alteración a nivel endotelial donde se observa un trastorno en todas estas sustancias que van a dar lugar a cambios en diferentes sistemas. En relación al calcio, en relación a las sustancias antitrombóticas y protrombóticas, alteraciones en la endotelina, alteraciones en el endotelio relacionadas a aquellos pacientes que son sodio sensibles, y el aumento de la hipertensión arterial, el aumento de la presión arterial. Entonces es un círculo en el cual se involucran todas estas sustancias, dando lugar a que uno no sepa cuál es el factor en realidad que determina la hipertensión arterial. En este cuadro vamos a ver la relación que existe entre el endotelio, las plaquetas y el miocito. Fíjense que a nivel endotelial se secretan todas estas sustancias que en el endotelio enfermo se alteran. Esto da lugar a que haya este factor, esta alteración, este trastorno importante como aumento del endotropismo. El aumento del endotropismo es el aumento de la fuerza de contracción. Ese aumento en la fuerza de contracción, ¿a qué va a dar lugar a largo plazo? A hipertrofia cardíaca. El aumento de la resistencia periférica va a dar lugar a un aumento de la poscarga. Por lo tanto, es otro factor que hace que el miocardio tenga que contraerse con mayor fuerza para vencer una resistencia periférica aumentada. Por lo tanto, también va a aumentar, va a provocar hipertrofia miocárdica. Esta hipertrofia vascular y la hipertrofia miocárdica también va a verse reflejada por una enfermedad vascular renal. Va a producir a nivel de la irrigación renal, de los vasos sanguíneos renales, esclerosis e hiperplasia glomerular. Tanto los factores cardíacos como los factores renales van a contribuir a que se produzca hipertensión arterial. Hemos dicho también que tiene que ver la hipertensión con la genética y la edad, y esto básicamente lo podemos resumir en que a mayor edad, mayor frecuencia de hipertensión. Y padre, madre hipertenso, mayor frecuencia de hipertensión en el hijo o hijos. Entonces, ¿esto se puede modificar? ¿Se puede modificar la genética? No.
¿Se puede modificar o evitar el envejecimiento? No. ¿Qué es lo importante? Que si yo tengo padre hipertenso, madre hipertenso, padre que falleció por complicaciones relacionadas a hipertensión, le dio un infarto a los 48 años, le dio un infarto a los 50 años, hay enfermedad cardiovascular. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Evitar la carga genética? No. ¿Evitar el envejecimiento? No. Evitar los factores que se asocian al desarrollo de hipertensión arterial. Esta es la historia natural de la hipertensión arterial, en la que se habla de una carga genética, que sería la herencia, y en esta etapa, hasta los 20 años, se produce esta etapa que se llama prehipertensión, donde hay cambios hemodinámicos y funcionales. Entre los 20 y 40 años se presenta una hipertensión temprana, entre los 30 y 50 ya hay una hipertensión establecida, y después de los 50 tempranamente complicaciones relacionadas a la hipertensión arterial. Quiere decir que la carga genética y la herencia son determinantes para el desarrollo de hipertensión arterial, pero existen otros factores ambientales, de hábitos, de costumbres que pueden modificar esa carga genética. La hipertensión arterial, entonces, sabemos que se relaciona con una modificación del endotelio. Y este proceso de hipertrofia endotelial viene a ser lo que hemos denominado como enfermedad endotelial o disfunción endotelial. Se produce una modificación del endotelio vascular, predominantemente en arterias y arteriolas pequeñas, lo que hace que de un diámetro normal el engrosamiento endotelial disminuya el lumen endotelial. A eso llamamos remodelación o remodelamiento endotelial. Hay entonces un estado de disfunción endotelial y un estado de remodelamiento endotelial. Claramente lo podemos ver aquí, como el lumen de un vaso sanguíneo se altera, disminuye por enfermedad endotelial, por los estímulos que hacen que ese tejido aumente de grosor. Así empezaba yo la clase indicando que en esa gráfica donde el endotelio está expuesto en sus paredes al efecto de la presión sobre sus células, es un parámetro fisiológico. Pero si ese endotelio está sometido a una mayor presión, a una alteración de los factores locales, como sodio, calcio, insulina, colesterol, va a haber disfunción endotelial e hipertrofia endotelial o disminución del circuito, del diámetro vascular. Y como dice aquí, estudios de arteriolas subcutáneas demostraron que incrementan de un 26 a un 62% de la relación del espesor de la media y la luz arterial, lo cual produce aumento del estrés en la pared, aumento de la presión intraluminal cuando se estimulan los vasos de resistencia, es decir, los vasos de pequeño calibre. Entonces, esta hipertrofia es la que determina posteriormente isquemia tisular. Este gráfico lo habíamos visto al principio y les comenté que estaba mal ubicado porque es en este momento en que vamos a poder entender este gráfico. Dice la campana de la alarma del incendio, porque acá, para que llegue un paciente a tener un infarto, para que llegue un paciente a tener insuficiencia renal, un accidente cerebrovascular, ha tenido que transcurrir una historia. No se produce de un día para otro, ha tenido que transcurrir una historia. Esa historia involucra ¿qué?
involucra disfunción endotelial. Y para que haya disfunción endotelial, hay factores que determinan que ese endotelio pierda las características fisiológicas que hemos visto y que den lugar a disfunción vascular, disfunción funcional y estructural vascular con hipertrofia o remodelamiento. De ahí que el daño a órganos blancos van a ser hipertrofia del ventrículo izquierdo, isquemia miocárdica, enfermedad coronaria, enfermedad vascular, nefropatía, accidente cerebrovascular. La cascada en realidad es una cascada que ahora la podemos explicar. ¿Por qué? Porque a nivel del endotelio se regula la presión arterial y se regula también el equilibrio de sustancias vasodilatadoras, vasoconstrictoras, sustancias protrombóticas, antitrombóticas, proinflamatorias, antiinflamatorias en un endotelio sano. Pero si tenemos una hipertensión arterial, vamos a tener un aumento del estrés oxidativo a nivel endotelial, pérdida del control y regulación de los factores proinflamatorios, disfunción y activación de las células endoteliales, disminución en la producción de óxido nítrico, alteración de la función simpática, del sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumento de la peroxidación lipídica, activación de factores locales que, si leen esto, tienen que ver con ¿qué? Con inflamación, moléculas de adhesión, actividad fecal, plaquetaria, citoquinas, proteínas C reactivas, todas son ¿qué? Mediadores de la inflamación. Y, por supuesto, daño en órganos blancos. Importante mencionar esto, que si bien no hacen parte de la fisiopatología de la hipertensión arterial en todas las personas, sí debemos saber la influencia del alcohol, la influencia del tabaquismo y de la actividad física en el incremento del riesgo vascular del paciente hipertenso. Lo más importante de todo esto es que el tabaquismo. La inhalación de nicotina a través del hábito de fumar se vincula con un aumento de la actividad simpática. Ahí nomás, en ese concepto, ya sabemos que si se vincula a un aumento de la actividad simpática, se va a producir un aumento de un estado de vasoconstricción. Se produce una elevación de la presión arterial sistólica de hasta 15 milímetros de mercurio, un poco menos de la presión diastólica, y el efecto de la nicotina elevando la función simpática y elevando la presión sistólica dura entre 20 a 30 minutos después de haber fumado un cigarro. Imagínense aquella persona que fuma un cigarro, a la media hora enciende otro cigarro, está permanentemente hipertenso, ¿no? Entonces es importante saber esto, porque el tabaquismo es un hábito socialmente aceptable, pero deberíamos advertirle a aquella persona que fuma que tiene un mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares por cada cigarro que consume. El alcohol hasta cierto nivel es vasodilatador, por eso dice que una copa de vino al día es beneficioso, ¿no? Pero por encima de cierto nivel, el alcohol más bien es un elemento que se relaciona con un aumento de la presión arterial. Se vincula con el aumento de la incidencia y prevalencia de la hipertensión arterial. La ingestión de más de 20 gramos de alcohol en las mujeres y 30 gramos de alcohol en los hombres por día se relaciona con un aumento de la posibilidad de manifestar hipertensión arterial. Esta cantidad aproximadamente corresponde a un vaso de vino o 2 vasos de cerveza. Entonces, un vaso o una copa es beneficioso. Por encima de eso ya no es beneficioso, ¿no? Y la actividad física. La actividad física
está sobre todo relacionada en sentido contrario. Los pacientes sedentarios tienen mayor tendencia a un síndrome metabólico. Y ya sabemos lo que significa un síndrome metabólico. De ahí que la actividad aeróbica programada mejora el consumo de glucosa, favorece la producción de HDL colesterol, disminuye el colesterol total y sobre todo el LDL, que es el que se deposita a nivel de las paredes arteriales, favorece la disminución de peso, provoca vasodilatación tisular y principalmente disminuye la resistencia periférica a nivel sistémico, es decir, que tiene diferentes beneficios para la persona hacer actividad aeróbica. ¿Cuál es la más simple actividad aeróbica? Caminar. Pero caminar de forma continua, por lo menos 30 minutos, de tal manera que la frecuencia cardíaca suba por lo menos 10 latidos. Eso sí es beneficioso. Pero si le decimos a una ama de casa que está hipertensa, que está con sobrepeso, que haga ejercicio, que camine, dicen, pero si yo camino todo el día. Pero camina y luego se sienta y después va a otro lugar, se vuelve a sentarse. No hay una actividad simpática sostenida que permita precisamente esto que estamos identificando. Bien, hasta ahí es hipertensión primaria. 95% de los pacientes caen en este grupo de pacientes que se llama hipertensión arterial esencial o primaria. Causas de hipertensión arterial secundaria. Este 5% es necesario poder identificar, poder reconocerlo. ¿Cuáles son las causas de hipertensión arterial secundaria? ¿Y en quiénes vamos a sospechar hipertensión arterial secundaria? ¿En quiénes vamos a decir, no, esta no es esencial? Necesito investigar la función renal, necesito buscar un tumor, no, necesito buscar más. En pacientes hipertensos jóvenes, menores de 35 años, o hipertensos por encima de los 50 años sin historia familiar. Comienzo brusco de la hipertensión arterial. Pacientes con cambio brusco en la hipertensión arterial, agravamiento o disminución de la respuesta a un tratamiento antihipertensivo. Hipertensión refractaria o resistente, cuando uno trata y no mejora, le da tratamiento y no mejora. Insuficiencia cardíaca cuyo electrocardiograma no muestra evidencia de disfunción ventricular. Y pacientes hipertensos graves o malignos con niveles de presión arterial por encima de 180, 110. Todos estos datos, ¿qué son? Son alarmas, son banderas rojas que nos deben hacer buscar causas de hipertensión secundaria. ¿Cuáles son esas causas de hipertensión secundaria? Insuficiencia renal, hipertensión de origen renovascular. Cuando hablamos de hipertensión renovascular, estamos hablando de una enfermedad en particular, la estenosis de la arteria renal. Eso es un problema congénito o se presenta en pacientes jóvenes, estenosis. Exceso de esteroides adrenales, un tumor suprarrenal, por ejemplo. Coartación de aorta, también. Feocromocitoma, tumor. O sea, no son muchas las cosas, las enfermedades que están por detrás de una hipertensión arterial secundaria. Son pocas. Y son raras, además. A no ser la insuficiencia renal crónica, ¿no? Que es relativamente frecuente. Pero después, son raras. ¿Cuáles son los efectos a largo plazo de la hipertensión arterial sistémica sobre el corazón? Todo esto que ya les he mencionado. Neurológicos, renales, vasculares periféricas, efectos sobre el endotelio y efectos también sobre la función sexual. Todos estos trastornos son secundarios a la hipertensión arterial. Ninguno es menos importante. El paciente puede perder la vista por una retinopatía hipertensiva, el paciente puede quedar hemipléjico por una ACV isquémico o hemorrágico, el paciente puede perder un miembro por enfermedad vascular periférica,
puede tener infarto, puede tener insuficiencia cardíaca, en fin, insuficiencia renal, todas complicaciones derivadas de la hipertensión arterial. ¿Qué vamos a hacer con el paciente hipertenso? Cuando nosotros vemos un paciente hipertenso, tenemos 4 objetivos en la evaluación. Definir la severidad de la hipertensión. Esto es muy importante, porque si es un paciente hipertenso severo o hipertenso maligno por encima de 110, es un paciente que merece nuestra atención de otra manera. Puede estar dentro de las causas de hipertensión secundaria. Determinar otros factores de riesgo cardiovasculares. Si es hipertenso y además es obeso, si además es sedentario, si además fuma, si además... O sea, la presencia de otros factores de riesgo. Evaluar pistas que sugieran hipertensión arterial secundaria. Confirmar que el paciente es hipertenso, repitiendo las mediciones de la presión arterial, tanto en el consultorio como en la casa. Una primera consulta no nos da el diagnóstico de hipertensión arterial. Tiene que haber una segunda, una tercera toma y también tomas domiciliarias con el mismo tensiómetro y a la misma hora. Esos son los cuatro objetivos que tenemos que cumplir al evaluar un paciente hipertenso. Y por supuesto es indispensable una historia clínica cuidadosa, examen físico completo, pruebas de laboratorio cuando sean necesarias y un electrocardiograma también es importante en la evaluación del paciente con hipertensión arterial. ¿Qué tenemos que ver específicamente en la historia clínica? La historia familiar. ¿Qué síntomas tiene el paciente? Como ven, la mayoría de las veces es asintomática, como nuestro paciente que fue por un dolor lumbar, pero además era obeso y además era hipertenso. La hipertensión fue un hallazgo. Pero además el paciente no estaba educado, porque ya le habían dicho que era hipertenso, pero él no hacía absolutamente nada para mejorar su hipertensión. Quiere decir, le falta información sobre los riesgos que él está teniendo al no hacer nada para controlar la hipertensión. El consumo de medicamentos como los antiinflamatorios, que sabemos que agravan la hipertensión arterial. La presencia de ciertos hábitos y costumbres como el consumo de alcohol en exceso y el tabaquismo. No nos olvidemos que también la cocaína y las anfetaminas son vasoconstrictores y llevan rápidamente al paciente a sufrir infartos de miocardio. Por supuesto también historia relacionada a la personalidad del paciente, si es que tiene insomnio, si es que es ansioso, todo eso también tiene importancia en la evaluación general de nuestro paciente.